Y no me permite, ya, ahora sí. Entonces, ahorita formalmente estamos grabando la sesión, vamos a iniciar en esta oportunidad, el día de hoy, hablando sobre un tema bastante importante para ustedes, para que sienten las bases de lo que va a ser el entendimiento también de la relación que existe entre la disciplina arqueológica con otras ciencias sociales, y en este caso también con lo que vamos a ver en prácticamente toda la especialidad o todo este ciclo de capacitaciones, ¿no? Entonces, primero para poder entender a la arqueología, ¿no? Tenemos que darnos una idea bastante preliminar, bastante particular. ¿De dónde viene la arqueología, no? De dónde es la arqueología, por qué se empezó a trabajar la arqueología, desde qué época o cómo se inicia esta perspectiva arqueológica, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que preguntarnos primero. Y justamente eso es lo que vamos a dejar el día de hoy como tarea para que ustedes busquen información sobre los orígenes de la arqueología, ¿ok? Así que vayan apuntando en su cuaderno. Yo les voy a alcanzar algunos artículos, pero ustedes van a buscar alguna información complementaria también. Ya eso es parte de ustedes, es una tarea para ustedes, ¿ok? Entonces, pero lo más importante aquí es hablar qué es la arqueología, cuál es el objeto de la arqueología, el objeto de estudio, obviamente, cuál es el objetivo de la arqueología y cuál es la finalidad. A ver, alguno de ustedes, alguien, alguna chica, algún chico, que me diga qué es la arqueología o qué visión tiene con respecto a qué es la arqueología en particular, para empezar con la primera pregunta. A ver, es importante la participación también, chicos, ¿ya? Eso es calificado también, por favor. A ver, los escucho, las escucho. Que alguien de ustedes, así, sumamente suelto, algo que se les venga a la mente. Yo sé que ahorita recién estamos empezando, poco a poco vamos a aprender y a comprender mucho más sobre la arqueología en particular. Entonces, alguien de ustedes que me pueda dar una idea específica sobre qué es la arqueología. Ya, a ver, Aide Mantilla estudia el conjunto de restos materiales de las culturas, civilizaciones y sociedades humanas que ya han desaparecido, lo que constituye todo el registro arqueológico. Ya, muy bien. Pero Aide, ¿esto es algo que tú lo has escrito con tus propias palabras o lo has copiado de algún lado? Dime la verdad, no me mientas. Bueno, yo he leído en varios, he estado leyendo varias páginas y de Ya, todas esas páginas se lo junto en uno solo, un parafraseo en sí. ya, ya está bien. Ajá, he Igual está juntado muy bien. Igual está muy ideas, bien. ideas de todas las páginas. Ya, está bien, Aide, está muy bien, perfecto. Siempre hay que, de todas maneras, dar, así nos equivoquemos, dar un concepto así de nosotros mismos, para que allí podamos ir profundizando. Pero está perfecto, porque Aide ha sintetizado algunos puntos importantes que ha cogido de diferentes páginas, ¿no? De diferentes conceptos, de diferentes definiciones. Pero al final, de una u otra manera, sí, ¿no? La arqueología, claro, es esta disciplina científica que va a estudiar el conjunto de los restos materiales de las culturas, ¿no? De las civilizaciones. Y ojo con esa palabrita, restos materiales, ¿ok? Quédense con esa palabrita, apúntenla, apúntenla. Hay que siempre apuntar estos datos. Restos materiales, ¿ok? Apunten esa palabrita porque es ahorita esa palabrita la que vamos a desgranar también específicamente. ¿Ok? ¿Alguien, aparte de Aide, que tenga una idea diferente sobre qué es la arqueología? A ver, Pamela, tú que acabas de ingresar, que acabas de acoplarte al grupo, ¿tienes alguna idea sobre la arqueología? O los demás chicos, chicas, Félix, Denis, Wilder, Roxana, Frank.
Frank, te escuchamos. Buenos A días. ver, esto es el descubrimiento de nuestro pasado, el descubrimiento de la cultura, ¿no? Que aún falta para saber un poco más de nuestra historia. Ya, perfecto, muy bien, gracias, Frank. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Profesor, buen día. Buen día, Wilder, ¿qué tal? También se podría definir como como una enseñanza de las cosas antiguas o sobre la antigüedad, Ya, sí, claro que sí, exacto, muy bien, perfecto. porque también puede coincidir con el concepto de historia, ¿no? Sí, muy bien, exacto, muy bien. Gracias, Wilder, por darnos esa visión. Y es justo también a lo que vamos a llegar cuando hablemos exactamente ya de esta relación a través de las ciencias sociales. Y eso es justamente, y de allí partimos, ¿ok? De allí vamos a partir, justamente con esa conceptualización, con esa definición que nos ha mencionado Wilder. Entender a la arqueología. Entender a la arqueología. Primero que la arqueología, siempre, ustedes cada vez que le pregunten qué es la arqueología, ustedes tienen que tener en cuenta de que la arqueología es una disciplina científica primero, y a la vez es una, o sea, como tal, es una ciencia social, ¿ok? Es una ciencia social, eso anótenlo, chicos. La arqueología es una ciencia social que estudia, ahora sí, prácticamente la mayoría me ha dicho y está en lo correcto, la arqueología estudia el pasado de nuestros ancestros, ¿verdad? Estudia los restos materiales, ¿no? de nuestro pasado, pero estudia los restos materiales desde una óptica bastante, por ser una ciencia social, bastante centrada en los aspectos de interpretar, interpretar y representar la historia de un pasado de manera objetiva a través de qué? A través de una investigación que conlleva a excavaciones arqueológicas, por ejemplo, como tal, ¿no? A prospecciones, excavaciones arqueológicas. Entonces, la arqueología es una ciencia social que se encarga del estudio del pasado, ¿no? De las sociedades del pasado en su conjunto, para poder representar esa historia y darnos una idea de los desarrollos y de la planificación que tuvieron cierta sociedad y cómo ese conocimiento puede también ser objetivado y replicado muchas veces también en la actualidad. Ojo, cuando hablamos de arqueología, actualmente la arqueología está aportando muchísimo, muchísimo al estudio de las problemáticas actuales, de las sociedades actuales, ¿no? Solamente por colocarles un ejemplo, o dos ejemplos en particular, uno de ellos es el tema del fenómeno del niño. Nosotros sabemos que durante la época del fenómeno del niño, en la zona de la costa principalmente, ¿no? Muchas personas son bastante vulnerables, mucha gente es bastante golpeada, afectada por el fenómeno del niño, ¿no? Entonces, la arqueología que nos ha permitido, porque no solamente esto se encarga, la arqueología no solamente, claro, se encarga de estudiar el pasado como tal, ¿no? Pero se encarga de estudiar ese pasado a través también de los procesos de actividad humana del pasado, ¿no? Porque concierne a todo en particular. Entonces, cuando estudiamos los procesos de actividad humana, estudiamos específicamente lo que viene a ser el tema por ejemplo, el tema de la agricultura, el tema de los pisos altitudinales, ¿no? Cuando nosotros vayamos a hacer salidas de campo, vamos a encontrar que en Cajamarca hay diferentes pisos altitudinales, ¿no? Subcuencas específicas que van a ser importantes analizarlas a través de un tema en particular que se llama arqueología del paisaje, y nos vamos a dar cuenta de que esos pisos altitudinales han sido aprovechados de manera estratégica por las sociedades del pasado. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Gracias a la arqueología, en realidad actualmente, los estudios
de los sitios arqueológicos, que son estudios de sitios que están ubicados estratégicamente en zonas en donde estos fenómenos naturales, como el fenómeno del Niño, no afectaron, no destruyeron sus sitios, porque la gente estaba bastante relacionada en esas épocas con el medio natural y con estos tipos de fenómenos, ¿no? Un caso de ellos es Caral, por ejemplo, ¿no? Que fue posicionado en una terraza específica muy elevada a comparación de la cuenca del río, ¿no? Que estaba al lado prácticamente, ¿no? Y que ellos sabían que en determinada época del año las crecientes de las aguas del río eran tan amplias que podían llegar a afectarlos a nivel, o sea, a destruir sus casas o a llevarse sus casas, ¿no? Actualmente la gente es bastante irresponsable. La gente no se relaciona con su medio, no entiende lo que es el fenómeno del Niño y no entiende también el concepto y no entiende las consecuencias, ¿no? Por eso es que decimos que nuestros antepasados eran bastante sabios, ¿no? Cuando hablamos de nuestro pasado en particular, porque ellos tenían un conocimiento bastante importante con respecto a su medio natural. Había una relación bastante importante con el ambiente, con el medio natural, porque lo aprovechaban de manera sostenible también, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De cómo la arqueología ha ido aportando, ¿no? A través de los estudios de los sitios arqueológicos y las acciones estratégicas de las sociedades del pasado para con los fenómenos y también con el medio natural. Actualmente, ¿cómo se puede abordar a través de un sistema a través de una organización urbanística y obviamente todo un complejo participativo con la gente, con la sociedad, asentarse en espacios estratégicos en donde haya toda una planificación y una distribución ordenada a nivel urbano, semiurbano, ¿no? Y eso es por eso también lo que nosotros trabajamos y estudiamos cuando hablamos del tema de la arqueología, ¿no? Vemos específicamente, cuando vamos a ver el tema de arquitectura, de patrones de asentamiento, por ejemplo, patrones arquitectónicos o patrones de asentamiento, allí es donde nos vamos a dar cuenta de la distribución y planificación urbanística, semi-urbanística, ¿no? De asentamiento en particular, de las sociedades del pasado, y eso cómo ha ido desarrollándose y complejizándose, pero ya en la actualidad de manera tan desordenada que lo vamos a ver plasmado en las sociedades modernas, ¿no? Pero sin embargo, sin el conocimiento, sin este concepto de organización y planificación que sí tenían nuestras sociedades del pasado, que se asentaron aquí en el Perú. Obviamente todo esto tiene una influencia directa desde que nosotros fuimos contactados por los españoles, ¿no? Fuimos conquistados, y lamentablemente allí, desde esa época, desde el año 1532, tuvimos que pasar hacia en este caso, el olvido de nuestros ancestros y el olvido de nuestros conocimientos originarios, ¿no? Y las consecuencias las vemos ahora, ¿no? Entonces, y obviamente por todos los temas también que tienen que ver con aspectos políticos, económicos, ¿no? En la actualidad. Pero eso no quita a que el punto, el motor más importante, que es la investigación, conlleve a un proceso de adecuación bastante responsable para la organización interna de nuestras sociedades, ¿no? Entonces la arqueología ha permitido eso, está aportando poco a poco, ¿no? En el último fenómeno del Niño, ¿no? Que fue, si mal no me equivoco, en el año 2017, no sé si alguien me corrige, justamente en la etapa en que estábamos en pleno, el Perú estaba, el equipo peruano, ¿no? La selección estaba en plena preparatoria para el Mundial. Me acuerdo muy bien que justamente en ese marco, en esas fechas, yo estaba en Lima y la gente la pasaba horrible, incluso en Lima. El río Rímac se desbordó, el río Chillón también se desbordó,
Incluso muchas de las aguas llegaron casi al centro histórico de Lima. Fue totalmente alucinante porque para mí particularmente era la primera vez que podía, ¿no? Que podía presenciar un fenómeno del Niño de esas magnitudes. Y qué decir de acá de la costa norte, ¿no? La gente estuvo, muchos muertos, muchos compatriotas lamentablemente desaparecidos, y allí fue cuando se empezó a debatir y a rescatar a la arqueología como un punto, como una disciplina científica que va a ir aportando consecuentemente hacia un conocimiento que también permita la adecuación y la organización de las sociedades modernas, ¿no? ¿De dónde? Desde la interpretación y la representación del pasado histórico, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite la arqueología, ¿no? Actualmente la arqueología está aportando muchísimo en eso, gracias también al avance de la tecnología y al avance de los análisis químico-físicos, por ejemplo, ¿no? Que gracias al análisis químico-físico sabemos qué es lo que se producía antes, cómo era el ambiente de antes incluso, ¿no? Qué era lo que se producía, qué era lo que se cultivaba y en qué pisos altitudinales se empezaba a cultivar y a producir también, ¿no? Qué tipos de animales se consumían, etcétera. Y actualmente, miren, incluso como es, ¿no? El tema de la pandemia también. Gracias a estudios zooarqueológicos se ha podido determinar y gracias también a estudios de fitolitos, que es también un proceso de datación absoluta en arqueología, eso lo vamos a ver también, no se preocupen, se ha podido determinar de que ciertos genes de camélidos, ¿no? Ciertas células madres en camélidos pueden ser beneficiosas para, ¿no? Combatir el COVID. Y eso se ha rescatado desde estudios preliminares, en realidad, antes de que existía el COVID, antes de que viniera la pandemia, ya la arqueología y especialistas en temas de zooarqueología genética han estado abordando, ¿no? En diferentes partes del mundo, ¿no? Con el tema de los camélidos, ¿no? Entonces, miren cómo la arqueología en realidad siempre ha estado presente, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? De la importancia aquí de la arqueología es el tema de las xicras, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son las xicras, profesor? Bueno, las xicras son un conjunto de bolsas de textiles, ¿no? A modo de trenzado, ¿no? Y estas bolsas de textiles trenzado son rellenadas con, en este caso, piedras angulares, lo cual forman pequeños bloques, ¿no? No sé si ustedes han visto, cuando van por las carreteras, no sé si han visto algunos bloques como algunos muros de contención que son de piedra, ¿no? Pero están como enmallados, ¿no? No sé si han visto alguna vez, de repente sí lo han visto. Ya, esa técnica es una técnica que viene desde incluso hace más de 5.000 años, porque se ha visto también esa técnica, se ha utilizado también en la época Caral, ¿no? Y unos japoneses han venido desde el Japón para poder llevarse esta técnica, para poder entender la técnica desde el estudio prehispánico, y se han llevado esta técnica, o sea, han copiado esta técnica para ponerla en práctica en la modernidad para la construcción de sus grandes edificios en el Japón. ¿Por qué? Porque esta técnica es una técnica antisísmica, ¿no? Es una técnica que ellos estaban encantadísimos de poder aplicarla ya, y actualmente ya la aplicaron y les está yendo súper bien, ¿no? Ya los edificios no se caen, ya hay una buena planificación, ¿no? Entonces, miren cómo la arqueología aporta muchísimo en realidad a las sociedades del presente también, ¿no? Entonces, por eso es que la arqueología siempre ha estado presente también entre nosotros, y siempre, así como la cultura, ¿no? Que ese es un tema que también tenemos que revisar. Cómo la cultura está presente en todos lados, desde que nos levantamos hasta que nos echamos a dormir nuevamente, ¿no? Y a lo largo de nuestro día y a lo largo de nuestros días, la cultura está presente. Todo lo que está alrededor tuyo es cultura. Todo, absolutamente todo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir pensando y también reivindicando y revalorando, ¿no?
¿ok? Entonces, a eso conlleva específicamente al hablar de la arqueología como tal, ¿no? ¿Y cuál viene a ser el objeto de la arqueología? ¿Cuál vendría a ser el objeto? Cuando hablo del objeto, me refiero al objeto de estudio, ¿ok? ¿Cuál vendría a ser el objeto de estudio de la arqueología, chicos? Chicas. A ver, alguien que tenga una idea con respecto a ello. De repente, justamente les dije que anoten una palabrita anteriormente, ¿no? ¿Cuál era esa palabrita? Sí, a ver quién está levantando la mano. ¿Alguien está levantando la mano? Roxana, te escuchamos. Buenos días. El, Buenos días. El objeto de de estudio de la arqueología sería los restos materiales. Ok, exacto, exacto, ¿no? Justamente lo que mencionó también, gracias Roxana, muchas gracias, justamente lo que mencionó Aide, ¿no? ¿Qué era la arqueología? La arqueología que hacía estudiaba, ¿no? El conjunto de restos materiales. Pero hay que apuntar ahí, chicos, algo importante. Estos restos materiales se denominan datos culturales, ¿ya? Pero dato arqueológico como tal. Así que apunten ese dato también, ¿no? Apunten. La arqueología, el objeto de estudio de la arqueología es el dato arqueológico. ¿Y en qué consiste el dato arqueológico? Ya que el dato arqueológico es igual a los restos materiales, ¿no? Ya, pero ¿cuáles son esos restos materiales que estudia la arqueología? Que viene a ser el objeto de estudio. A ver, ¿cuáles serían esos restos materiales? A ver, ¿alguien que quiera participar? Profesor, una consulta. A restos materiales, lo que usted nos está diciendo, datos materiales, es a lo que nosotros podemos encontrar, que serían huesos de animales, en huesos humanos, cerámicas, cosas así, ¿o me equivoco? Sí, estás en todo lo correcto, Aide. Muchas gracias. Muy bien, Gracias. excelente. Ok, exactamente como lo ha mencionado Aide, el objeto de estudio de la arqueología es el dato arqueológico y el dato arqueológico es igual a hablar de los restos materiales. Y Aide ha mencionado algo correcto. Los restos materiales son todos los materiales que nosotros encontramos en los sitios arqueológicos. Pero es todo, ¿ok? Es absolutamente todo, todo lo que existe, ¿no? Por eso es que acá, en lo que Aide ha mencionado, en su concepto de que estudia el conjunto de restos materiales de la cultura, civilizaciones, sociedades humanas que ya han desaparecido, lo que constituye, ¿qué cosa? Todo el registro arqueológico. Esta definición está correcta, en realidad, está sumamente correcta. ¿Por qué? Porque en realidad el registro arqueológico, vamos a tener que entender al registro arqueológico como todo lo que nos dejaron nuestros ancestros en el pasado. Cuando nosotros llegamos a un sitio arqueológico, ¿no? Por primera vez, todo lo que vemos, todo lo que observamos del sitio, el sitio está cubierto, ¿no? No, de repente la arquitectura no la vemos tan expuesta, ¿no? Los muros, los muritos están chiquitos, ¿no? ¿No? Entonces, para ver que exactamente cómo está bien distribuida la arquitectura en el sitio, se tiene que excavar, ¿verdad? Se tiene que hacer una investigación arqueológica, ¿verdad? Con un permiso del ministerio y todas esas cosas, ¿no? Que ya lo vamos a ver también esos procesos. Entonces, pero todo, absolutamente todo lo que vemos, tanto cuando lo observamos en superficie, así en general, y cuando empezamos un proceso de investigación arqueológica y excavamos y empezamos a encontrar, por ejemplo, cerámica, empezamos, por ejemplo, a encontrar lo que dice Aide muy correctamente, ¿no? Los restos humanos, restos de animales, ¿no? ¿Qué más sería? Material lítico, por ejemplo, las piedras. Entonces, ahorita ya desde ya tenemos que ir un poco manejando esas abreviaturas. Cuando hablamos de cerámica, bueno, hablamos de cerámica, pero también hablamos principalmente de fragmentería cerámica. Si hablamos de cerámica como tal, estamos hablando de cerámica, en el sitio estamos encontrando cerámica entera, ¿no? Que no está fragmentada, que está íntegra. Entonces, allí sí hablamos de cerámica. Pero cuando hablamos
de fragmentería, cuando hablamos de cerámica que está rota, ¿no? Y que la vemos así cuando estamos caminando y la vemos expuesta en el sitio arqueológico, eso también tiene, eso también tiene una definición, ojo, ¿ah? Eso se llama los elementos aislados, que eso lo vamos a ver también de todas maneras. Pero todo lo que encontramos en superficie del terreno, todo eso es dato arqueológico, absolutamente todo. Y por ejemplo la cerámica rota que lo vemos ahí es fragmentería cerámica, ¿verdad? Cuando hablamos de las piedras, estas piedras que por lo general muchas personas encuentran, ¿no? Y dicen, qué loca esta piedra, es media rara, no tiene una forma, parece que la han tallado, etcétera. Sí, puede ser, si es que lo encontramos cerca de un sitio arqueológico, o en un sitio arqueológico es posible de que haya sido, de que sea un elemento cultural, ¿no? Entonces, a estas piedras talladitas, ¿no? Estos cantos rodados, que por lo general encontrar un canto rodado en la punta de un sitio, de un cerro, por ejemplo, suena bastante raro, ¿no? Entonces, es posible de que la hayan llevado, de que la acción humana haya transportado, haya trasladado ese canto rodado desde la parte del río hasta las zonas altas, ¿no? Donde han estado los asentamientos, de repente, o las casas, o el centro ceremonial, ¿no? Entonces, esa acción humana ya representa una acción también cultural, ¿no? Y por lo tanto el elemento como tal viene a ser también un elemento diagnóstico. Ojo también con esa palabra, diagnóstico. Diagnóstico y no diagnóstico. ¿Qué es un elemento diagnóstico? Un elemento diagnóstico, por favor apunten, chicos, chicas, apunten, siempre apunten estos datos porque son datos que voy a hacer en el examen, ¿ok? No se confíen, hay que apuntar todo lo que estamos avanzando y comentando en clase. Los elementos diagnósticos son elementos que por lo general tienen diversos indicadores para poder identificar en particular el elemento. Por ejemplo, les doy un ejemplo con respecto a la cerámica principalmente. Muchos de ustedes han encontrado de repente que han visitado algún sitio arqueológico y han visto alguna cerámica, fragmentería cerámica de repente en superficie, la han levantado y han dicho, oye, mira qué bonito esta cerámica tiene dibujada cositas, ¿no? Que eso es iconografía, ¿no? Tiene iconografía, ¿no? Tiene dibujado algunas cosas, algunos detalles, ¿no? Ah, sí, mira qué interesante, ¿no? O eso en realidad, ese fragmento es parte de un borde de cerámica, que puede ser una ollita, que puede ser un tazón, que puede ser un vaso de repente, no lo sé, ¿no? Un cuenco de repente, pero se ve el borde, ¿no? El fragmento, se ve el cuerpito, el cuerpo del fragmento, pero también el borde. A veces encontramos asitas, las asas, ¿no? A veces encontramos bases, ¿no? La parte más plana del elemento ya entero, ¿no? A veces lo encontramos con alguna iconografía, como les menciono, ¿no? Igual, los huesos, por ejemplo, ¿no? Si encontramos una astillita de hueso, ¿eso va a ser diagnóstico o va a ser no diagnóstico? Va a ser no diagnóstico en realidad. Entonces, lo diagnóstico, ¿qué quiere decir? Que lo diagnóstico viene a ser todo, absolutamente todo, lo que presenta indicadores de identificación, ¿no? Indicadores de identificación que nos van a permitir a nosotros poder asociarlo a determinado incluso periodo de tiempo o a determinada funcionalidad o a determinado tipo, ¿ok? Esos son los 3 puntos importantes, ¿no? Cronología, funcionalidad y tipo, ¿ok? Y esos son los conceptos que vamos a ir trabajando también constantemente. ¿Okay? Entonces, y los elementos no diagnósticos son elementos, por ejemplo, tú estás caminando por el sitio arqueológico y encuentras un fragmento de cerámica, pero que no te da ninguna información, o sea, solamente es el cuerpito de la cerámica, ¿no? No está decorado, no tiene un borde, no tiene una base, solamente es posiblemente es el cuerpo de la cerámica, que es un fragmento. No te da nada de información. Encuentras una astillita de hueso, ¿no? Este huesito chiquitito, ¿qué será? ¿De qué parte del cuerpo será? Es muy diferente de repente a encontrar una diáfisis, por ejemplo, distal del hueso del fémur, por ejemplo, ¿no?
en donde vas a darte cuenta, según las características, así el hueso esté fragmentado, pero por lo menos la parte distal o proximal de los huesos se notan, entonces ya dices, ah, ya, este hueso sí, es un hueso que de repente es un cúbito, es un radio, es la parte de la ulna, por ejemplo, es la parte del esternón, por ejemplo, ¿no? Entonces, es allí en donde nosotros vamos a darnos cuenta, ¿no? La diferenciación entre los elementos diagnósticos y los elementos no diagnósticos, ¿no? Igual, cuando analicemos el material lítico, también va a ser lo mismo. ¿Cuáles son los indicadores que nosotros nos pueden dar cuenta de que eso, por ejemplo, cumplió la funcionalidad de corte, para cortar, por ejemplo, ¿no? ¿Es una lasca, de repente, ¿no? ¿Qué es una lasca? ¿Para qué sirve una lasca? ¿No? ¿Y cuáles son los indicadores que nosotros podemos basarnos para, obviamente, decir si esta es una lasca y posiblemente fue utilizada para tal función, ¿no? Para tal actividad. Entonces, eso es principalmente, ¿no? Entonces, los elementos diagnósticos son estos indicadores en particular, que los que presentan estos indicadores que los puedes asociar tanto a cronológicamente, a nivel tipológico, de tipo y de funcionalidad, y muchas veces también de forma, ¿no? Así que apunten también la forma o la morfología también, que es sumamente importante, porque eso lo vamos a ver. El tema de morfología, tipología y análisis, análisis de pasta, por ejemplo, es lo que vamos a realizar también en el laboratorio, ¿no? Cuando vayamos a analizar el material del proyecto, del proyecto Caxamarca, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos son los datos importantes cuando hablamos en esto en particular, ¿no? Bien, entonces, seguimos. Entonces, ya sabemos, ¿no?, que el objeto de la arqueología son los datos, es el dato arqueológico como tal. ¿Y cuál es el objetivo de la arqueología? ¿Cuál vendría a ser el objetivo de estudio de la arqueología? A ver, alguien de repente que me dé alguna idea por allí. ¿Cuál vendría a ser ya el objetivo? Ya sabemos cuál es el objeto de estudio, ¿no? El objeto de estudio son los datos culturales, son los restos materiales, ¿no? Tanto diagnósticos, pero también no diagnósticos, ojo, solamente que en el tema de lo no diagnóstico, muchas veces como no nos da tanta información, solamente le hacemos una catalogación, un registro y se deposita en un inventario, ¿no? Pero ya en realidad no nos sirve mucho para un análisis, ¿no? En el gabinete, en el laboratorio, ¿no? Pero también son importantes. Pero ¿cuál sería el objetivo ahora? ¿Cuál sería ese objetivo? ¿A qué objetivo quiere llegar la arqueología como tal? Profesor, sería cuidar y prevalecer todo lo que encuentra, ¿no? Todos sus restos arqueológicos. Ya, perfecto. Ya está bien, bien, bien. Está muy bien. Cuando hablamos de objetivo, vamos a hablar de objetivo en esta particularidad de objetivo, perdón, vamos a hablar en este aspecto de objetivo particular, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, ese objetivo particular? Lo que tú me has mencionado, Wilder, es correcto, es muy correcto. La preservación, la defensa, la protección. Pero eso ya viene a ser ¿qué cosa? Más que un objetivo particular. Viene a ser un objetivo general, ¿verdad? Y ese objetivo general en realidad se convierte en una finalidad, lo que vemos acá al costadito en la siguiente pregunta. Los fines, las finalidades, son los objetivos generales de una investigación o de una disciplina o de un proyecto en particular. ¿Ok? Eso hay que apuntarlo también como dato importante. Los objetivos generales de toda investigación vienen a corresponder la finalidad también del estudio. ¿Ok? Pero cuando hablamos de objetivo, así a secas, es porque estamos hablando de un objetivo particular. ¿Ok? Y el objetivo particular de la arqueología es primero la interpretación y la representación del pasado prehispánico, en este caso del pasado como tal de nuestras sociedades. ¿Ok? Entonces, eso hay que apuntar.
El objetivo de la arqueología es la interpretación y la representación del pasado, de las sociedades del pasado, ¿no? Muchas veces, muchas personas se han acercado a mí y me han dicho, arqueólogo, usted reconstruye el pasado. Y yo he volteado a mirarlos y les he dicho, no, yo jamás puedo reconstruir el pasado. Eso es imposible. Uno no puede reconstruir el pasado, ¿no? Eso es imposible en realidad. No te podría decir, no les podría decir tampoco que eso es algo muy difícil de realizarlo, pero sí es viable. No les puedo decir eso, porque nadie hasta la actualidad ha reconstruido el pasado. Si ustedes, un arqueólogo les dice, vamos a reconstruir el pasado, no, arqueólogo, no, usted no va a reconstruir el pasado, va a representar el pasado, que es otra cosa, ¿ok? Eso hay que tenerlo en claro. Y el pasado no se reconstruye, porque si nosotros reconstruimos el pasado, es como si nosotros, perdón, es como si nosotros estuviéramos reconstruyendo tal y cual como lo dejaron o cómo fue cuando estuvieron utilizándolo nuestros ancestros, ¿no? O las sociedades del pasado, ¿no? O sea, es como que si yo reconstruyo una casa, ¿no? De hace 1500 años, y así tal como la he reconstruido, así tal fue la casa. No, eso es imposible. ¿Cómo puedes decir que eso va a ser válido si tú cuando llegas a los sitios arqueológicos, por lo general lo que encuentras son los cimientos de las casas? Ya no encuentras la casa completa, a menos que el sitio jamás haya sido descubierto y sus muros y su arquitectura todavía esté bastante íntegra. Y eso todavía, producto de factores naturales, muchas veces los muros se desploman, colapsan, muchos elementos de la arquitectura se van desintegrando, ¿verdad? No necesariamente producto de la mano del hombre, sino producto del aspecto natural, ¿no? Y eso, cuando tú llegas y descubres el sitio y dices, bueno, vamos a investigar este sitio, igual, ¿no? Tú no vas a reconstruir el sitio, porque reconstruirlos es dejarlo tal cual era, ¿no? Y eso es imposible, eso sí es más que imposible, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros cuando hemos excavado en Ixcoconga, ¿no? En Ixcoconga, tú vas a Ixcoconga, ya vamos a tener una oportunidad de poder visitar Ixcoconga también, en nuestras salidas a campo. Cuando vayamos a Ixcoconga, ustedes se van a sorprender. Bueno, de repente ya muchos de ustedes conocen Ixcoconga, ¿no? No la pecuaria, ¿no? Pero el sitio arqueológico que está al costado de la pecuaria. Justamente el sitio arqueológico está entre la pecuaria y el circuito de motocross, ¿no? Actual. Entonces, ustedes llegan a Santa Polonia y mientras están en la carretera llegando a Santa Polonia, ¿no? Van a ver que en realidad el sitio es como un montículo artificial, ¿no? Y este montículo artificial, tú cuando llegas no ves absolutamente nada, o sea, piensas, bueno, acá no hay nada, pensarás, ¿no? Pero cuando empiezas a excavar, ahí es la cuestión, ¿no? Ahí es donde vas a encontrar prácticamente todo un asentamiento. Y es espectacular, ¿no? Ixcoconga fue posiblemente un asentamiento desde épocas bastante tempranas, ¿no? Desde la época formativa, hablo desde la época de repente Huacaloma y la época Laizón, ¿no? Entonces, y que después ya se asentó y se hizo mucho más complejo con la cultura cajamarca, ¿no? Pero es un asentamiento, es un pequeño asentamiento, posiblemente han vivido grupos de familias cajamarquinos, ¿no? Que han estado produciendo bastante cerámica, han tenido corrales amplios de camélidos, criando camélidos, han consumido mucho cuy, han consumido muchas leguminosas, ¿no? Entonces, ha sido un asentamiento bastante interesante. Pero nosotros empezamos a excavar y encontramos las bases de ese asentamiento. No encontramos el asentamiento así construidito, completo, ¿no? A pesar de que y eso porque sabemos de que sí han habido casas, obviamente porque lo encontramos, pero también es importante la recopilación social, ¿no? Con la gente, con la comunidad. Nosotros cuando llegamos a Ixcoconga empezamos a buscar a los más viejitos,
a la gente más viejita que vivía a los alrededores. Y muchos de ellos nos contaron de que allí en Mixcoconga, cuando ellos eran niños o cuando ellos eran jovencitos, ¿no? Y jovencitas, Mixcoconga era todo un sitio de casitas, nos decían ellos. Habían casitas, habían muros grandes construidos, habían bastantes casitas. Y yo me imagino cómo lo habrán visto ellos, ¿no? Cómo habrá sido en realidad, ¿no? Lamentablemente ahora tú llegas y no encuentras absolutamente nada encima. Claro que cuando empiezas a excavar, claro que sí vas a encontrar, pero vas a encontrar qué cosa, los cimientos en realidad de ese asentamiento. Entonces, imaginémonos, ¿no? Empezamos a excavar esos cimientos, pero ¿cómo sabemos de qué tamaño fue ese muro, ¿no? Se puede hacer un cálculo matemático, sí se puede hacer, pero va a ser bastante complejo interpretarlo a nivel de todo el asentamiento. Y va a ser bastante complejo asociar unidades arquitectónicas, ¿no? Que son estos conjuntos de unidades de vivienda de repente, ¿no? Con una funcionalidad en particular. Va a ser muy complicado asociarlos a otras unidades, porque porque vamos a colegir o vamos a pensar de que este tipo de arquitectura que encontramos, haciendo un cálculo matemático, pudo haber tenido de altura, este muro pudo haber tenido de altura 1,5 metros a 2 metros. Pero sin embargo, ese espacio pudo haber cumplido una funcionalidad con una altura determinada para esa funcionalidad y con un grosor también para esa funcionalidad. Sin embargo, eso no necesariamente va a ser lo mismo para otras unidades que están ahí mismo en el asentamiento que hayan cumplido otra funcionalidad de repente, ¿no? Entonces va a ser un estudio sumamente exhaustivo y complejo, ¿no? Algo que haciendo cálculos diferenciales, matemáticos, estadísticos, se puede realizar, pero igual hay un gran margen de error también, ¿no? Porque exactamente tampoco tú no sabes cómo eso se conectó con el techado, ¿no? ¿Qué tipo de techado tenían aquí los cajamarquinos, por ejemplo? Muchos investigadores mencionan de que por lo general las sociedades del pasado, prehispánicas, antes del contacto con los españoles, tenían sus casitas con su techo a 2 aguas, ¿no? Este techito a 2 aguas son estas casitas tradicionales, ¿no? Que tienen así de forma triangular, ¿no? Su techado, ¿no? Es posible, pero no podemos asociar y colegir todo eso para todas las sociedades del Perú prehispánico, ¿no? Sería algo muy irresponsable poder decir eso en particular, ¿no? Porque, por ejemplo, en la costa norte los moches no tenían sus casitas a 2 aguas. Se sabe por estudios ya bastante confiables de que sus techos eran planos, eran llanos nada más, ¿no? Y sus casas eran con un patrón bastante rectangular, ortogonal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Por eso es que no podemos hablar de una reconstrucción, sino tenemos que hablar de ¿qué? De una representación. Lo que sí nosotros podemos hacer es una representación del pasado. Y hay que entenderlo así, como un film, ¿no? Como ustedes han visto estos films de las películas, ¿no? Estas cintas que son los films, ¿no? De las películas. Y cuando claro que esta línea, esta cinta como tal, se divide en partes, ¿no? Y estas partes son las escenas de la película, ¿verdad? ¿No? Entonces, estas partes nosotros tenemos que considerarlas como fases. Estas pequeñas partes como fases de desarrollo, ¿no? Y estas fases, si el film, por ejemplo, está roto, está antiguo, está quemado y ha afectado a diferentes partes de la película, y es como un disco igual, ¿no? Cuando tenemos un disco y el disco está rayado, es porque está rayado en diferentes partes, ¿verdad? Del disco, ¿ok? Entonces, cuando lo coloquemos el disco y empecemos a escuchar, se va a rayar, ¿no? En la parte donde está afectado, ¿no? Y no vamos a poder entenderlo, ¿verdad? Igualito es la arqueología, igualitos son los sitios arqueológicos. Un sitio arqueológico es como un fil que está roto, que está hueco, que tiene un hueco por diferentes partes, ¿no? Y cada parte constituye una fase de desarrollo humano, ¿no? Ahora, nosotros no podemos reconstruir esas partes, porque no sabemos cómo fue específicamente, pero lo que sí podemos es qué cosa interpretar y representarlo, ¿ok?
Eso es lo que podemos hacer. Entonces, el objetivo de la arqueología es, ¿qué cosa? La interpretación y la representación de las sociedades del pasado. ¿Y cuál sería la finalidad? ¿No? Justamente eso que ha mencionado también muy bien Wilder, ¿no? La finalidad de la arqueología consiste en, gracias a esa representación, gracias a esa investigación preliminar que se realiza, poder empezar a difundir, poder empezar a relacionar el conocimiento hacia las comunidades. ¿Para qué? Para que las comunidades y para que la sociedad se sensibilice y ellos mismos protejan su patrimonio, defiendan, protejan, lo pongan en valor, lo difundan y lo promocionen. ¿Para qué? Para su beneficio propio. Beneficio, cuando hablo de beneficio propio, me refiero al beneficio propio de la comunidad, por lo tanto se convierte en un beneficio colectivo. El patrimonio es un derecho, pero es un bien colectivo, ojo con eso, ¿ok? Hay que apuntarlo también. El patrimonio arqueológico y cultural es un bien colectivo, es una herencia colectiva, es un recurso colectivo, ¿ok? Que les pertenece a todos y todas nosotros y nosotras. ¿Ok? Entonces, esa es la finalidad de la arqueología en este aspecto. Transmitir exactamente ese conocimiento, darle una particularidad y a partir de esa difusión poder empezar a darnos ideas de cómo podemos trabajar, de cómo podemos replicar el arte prehispánico, por ejemplo, o las formas de organización o los modos de vida de las sociedades del pasado, ¿no? Que son por lo general modos de vida sostenibles, ¿no? Sin explotación. Entonces, por eso hablamos de que actualmente se trabajan, por ejemplo, con artesanos, con artistas plásticos, se trabajan con gestores culturales, ¿para qué? Para poder replicar el pasado arqueológico, el pasado prehispánico en la actualidad, hacia las sociedades del presente. Y eso calza muy bien, porque incluso al turismo le encanta eso, ¿verdad? ¿A quién no le encanta comprar de repente a un artesano una cerámica o un bol para colocar nuestros alimentos y que ese bol tenga la misma forma y la misma iconografía y los mismos detalles de hace más de 1500, 2000 años de antigüedad? ¿A quién no le gusta? A cualquiera le gusta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a ir determinando también una relación y una integración de la sociedad con su patrimonio, pero también un aprovechamiento del recurso de manera responsable que te permita difundir conocimiento, pero a la vez que te permita desarrollarte personal y comunitariamente. ¿Ok? Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos, chicas? ¿Alguna interrogante? ¿Algo que de repente no haya quedado claro? ¿Todo ha quedado claro? Sí, profesor, todo está claro. Ya, perfecto. Gracias, Fran. Ya, entonces, bien. Bueno, son las 9:20, miren, la hora se pasó sumamente rápido, es alucinante que la hora se pasa sumamente rápido y hemos visto esta partecita nada más. Pero en realidad esto era lo que quería que ustedes comprendan bien y que sepan qué es la arqueología, cuál es el objeto, cuál es el objetivo y cuál es la finalidad, porque es a partir de este eje temático, es a partir de aquí y ahora ya, que nosotros todo lo que veamos va a estar en base a estos conceptos que hemos visto, ¿ok? Entonces es importantísimo esto. Ahora, la tarea que yo les voy a dejar ahora es que ustedes van a buscar información sobre los orígenes de la arqueología. Orígenes de la arqueología en el Perú. ¿Ok? Apunten, por favor. Van a buscar información de los orígenes de la arqueología en el Perú. Busquen en internet, bueno, creo que ahorita las bibliotecas no están abiertas, pero mejor busquen en internet, quédense tranquilos y tranquilas en sus casas. Si tienen algún libro antiguo, algo con lo que puedan complementar la información, sería ideal. Lo único que necesito es que busquen la información, que investiguen sobre los orígenes de la arqueología en el Perú, y que puedan recabar algunos datos que para ustedes consideren más importantes.
Y eso lo vamos a debatir el día miércoles, ¿ok? Porque el día viernes no vamos a tener clases. El día miércoles lo vamos a debatir. Lo único que les estoy pidiendo es que busquen esta información, saquen datos importantes sobre esta información y me lo hagan llegar el día miércoles, así nomás, conversándolo, ¿no? Y vamos a debatir un poco, ¿no? Y ahí de repente alguna consulta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro con respecto a lo que han investigado, yo lo voy a definir también, ¿no? ¿Ok? Y lo que vamos a ir viendo ya a partir del día viernes, del día miércoles, aparte ya de entrar a las ciencias sociales como tal, porque justamente Wilder ha mencionado el tema de la historia, y vamos a ver cómo la historia también se relaciona con la arqueología. Son dos cosas diferentes, no es lo mismo. No es lo mismo hablar de arqueología que de historia. Vamos a hablar un poco de la sociología y vamos a hablar obviamente también de una disciplina científica como es la antropología. Entonces, en cierta medida les quiero ir adelantando un poco este tema, que es el tema de la división de los bienes materiales, porque es un tema que tenemos que revisar fundamentalmente, ¿no? Pero lo vamos a ir revisando paulatinamente también, ¿no? Para que podamos entender, porque con este tema nosotros vamos a poder hacer un reconocimiento y vamos a poder identificar el patrimonio arqueológico, ¿ok? Tanto aquí en Cajamarca como en el Perú en general. Entonces hablamos de bienes materiales con valor arqueológico, hablamos de una clasificación de monumentos arqueológicos, hablamos de elemento arqueológico aislado. ¿Qué es un elemento arqueológico aislado? ¿No? Y hablamos de monumentos arqueológicos prehispánicos excepcionales, que por lo general estos últimos están ya catalogados por el Ministerio de Cultura, por el Estado peruano y también por la UNESCO, ¿no? Y los elementos arqueológicos aislados, que es justamente lo que les mencionaba, ¿no? La fragmentería cerámica que encontramos en los sitios arqueológicos, así en superficie, sin tener que excavar, eso es un elemento diagnóstico, pero es un elemento arqueológico aislado. ¿Por qué? Porque no está en contexto. Simplemente eso. ¿Ok? Vamos a definirlo más esta información. De todas maneras, vamos a hablar de clasificación de los monumentos arqueológicos, vamos a ver algunos ejemplos. Hablar de sitio arqueológico es hablar igual, es igual a hablar de zona arqueológica monumental. La zona arqueológica monumental viene a ser un sitio arqueológico también. Puede ser, como puede ser. El paisaje arqueológico, ¿qué es el paisaje arqueológico y cuáles son los componentes que constituyen el paisaje arqueológico? Dato importante, el paisaje arqueológico, desde ya les voy adelantando, corresponde todo lo que viene a ser tanto terrazas, canales y los caminos prehispánicos. ¿Ok? Eso anótenlo también. Y los bienes materiales con valor arqueológico, que vamos a entender qué son los bienes arqueológicos prehispánicos, los bienes arqueológicos históricos y los bienes arqueológicos mixtos, ¿no? Que ya viene a ser esta asociación, esta relación entre prehispánicos e históricos, que lo podemos ver bien también en muchas partes del Perú, ¿no? Esta relación o esta superposición, este sincretismo que se forja a partir de una ocupación prehispánica originaria, y posteriormente lo que viene a ocupar encima de esa ocupación como una imposición, ¿no? Que ya es una iglesia, por ejemplo, ¿no? Ya de Occidente, de la cultura de Occidente, ¿no? Un ejemplo claro de eso es el Templo del Sol, el Coricancha, ¿no? En el Cusco. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a seguir buscando más información, más datos, más ejemplos con respecto a ello. ¿Ok? Bien. Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy. Me van a disculpar, tengo que hacer unas diligencias urgentísimas en el centro de Cajamarca porque fin de mes tengo que ir viajar a Lima de manera urgente, entonces, y hoy día sí o sí tengo que avanzar con este temita, ¿ya? Bien, entonces vayan buscando esa información. Yo voy a compartirles en el transcurso del día, ya, no ahorita, porque ahorita tengo que salir volando, pero en el transcurso del día les voy a estar compartiendo un artículo por allí que también va a ser importante que lo lean. ¿No? No les estoy diciendo que hagan resumen ni nada, eso va a venir después, poco a poco. Pero por el momento sí necesito de que ustedes empiecen a leer, empiecen a conocer por ustedes mismos y empiecen a investigar también por ustedes mismos.
Vamos a tener que revisar un tema muy importante que no está dentro de la programación, que es metodología de la investigación científica. ¿Ok? De repente algunos de ustedes o algunas de ustedes que estén estudiando en la universidad, de repente les han enseñado ese tema. Va a ser importante poder compartir entre todos para aprender también todos. Pero la metodología de investigación científica es sumamente importante y necesaria para poder estructurar proyectos, tanto de investigación como proyectos así aleatorios, proyectos de puesta en valor, por ejemplo, proyectos de desarrollo comunitario a nivel de patrimonio, etcétera, ¿no? Por eso es que nos estamos formando también y tenemos que, yo lo que quiero es transmitirles todo el conocimiento necesario para que ustedes también salgan como técnicos, pero, o sea, como capacitados en aspectos técnicos, pero también en aspectos científicos, ¿no? Que por lo general no se enseña así nomás, es muy difícil, a menos que estés estudiando en la universidad y estés estudiando una carrera científica o en este ámbito, ¿no? Tanto de la arqueología, de la química, de la física, de repente, ¿no? Que donde sí te enseñan a ver estos temas. Entonces, por allí quiero también un poco profundizar en esos aspectos con ustedes para que podamos ver la riqueza de conocimiento que determina esta carrera como tal, ¿no? Bien, muchas gracias. Quiero, por favor, pueden activar sus cámaras para poder tomar una foto final. A mí me van a disculpar, yo no puedo activar mi cámara, no sé por qué. Voy a tener que mandar de una vez a arreglar este equipo, que siempre estoy teniendo problemas. La vez pasada no he tenido ningún problema con esto, pero bueno, ya. Vamos a ver cómo lo puedo solucionar. Bien, a ver, activen sus cámaras, chicos, chicas, para poder tomar una foto de evidencia. Y con eso estamos culminando el día de hoy, ¿sí? Bien, genial, genial. Bien, vamos a tomar aquí la foto. Vamos a subirla al grupo también, ¿ya? Bien, ya, en 3, 2, 1. Ya, perfecto. Bien, chicos, chicas, muchas gracias. Entonces, con esto nos estamos viendo el día miércoles, ¿ok? Ya el día miércoles sí avanzamos ya con el tema que corresponde a específicamente las ciencias sociales y vamos a ir obviamente ahí viendo también estas categorizaciones, ¿no? Es importante que cuando lleguemos al tema de la categorización del patrimonio cultural, también es sumamente interesante poder hablar de ese tema y podernos nutrirnos para que cuando vayamos a campo ya estemos preparadísimos, ¿no? Hacerles recordar que vayan buscando también, vayan preparándose por ustedes mismos también, un poco buscando información, ustedes vayan también, yo voy a estar también obviamente trabajando con ustedes a lo largo del temario, pero ustedes por su lado también les recomiendo mucho que vayan buscando información, hacerles acordar que en agosto nomás ya van a iniciar las excavaciones en Santa Polonia, y todos ustedes van a ser partícipes de esa excavación. Así que hay que formarnos bien, hay que investigar, hay que conocer más y hay que complementar con todo lo que estamos viendo también en las clases, ¿ok? Bien, chicos, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces. Que tengan un excelente día, un excelente inicio de semana. Igualmente, profesor, que tenga un buen día. Ya, Ok, gracias, gracias. profesor. Nos vemos. Hasta luego.